Bueno, hoy vamos a comenzar a hablar un poco sobre el tema del fruto del Espíritu. Por 5 semanas estuvimos tratando todo el concepto teológico sobre la persona del Espíritu Santo. Y desde luego ahora a lo que queremos llegar es a la operación del Espíritu Santo en la vida de los cristianos, de la vida de los creyentes. Y desde luego no podemos trabajar con el tema del fruto del Espíritu que aparece en la carta de Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5, ¿verdad? Donde dice: mas el fruto del Espíritu es fe, es amor, es fe, es bondad, es templanza, es paciencia, es mansedumbre. Y en ese sentido, pues yo creo que sería bueno que podamos trabajar un poco con la razón por la que el apóstol San Pablo escribe esta carta y la razón por la que le dice esto a los creyentes de Galacia. Si no hubiera existido un problema en Galacia como el que existió, probablemente Pablo no hubiera dicho lo que está ahí escrito. Así es que el problema de Galacia fue bueno para nosotros, porque en alguna medida nosotros vamos a tener una información como consecuencia de la forma y manera en que Pablo manejó el problema de los creyentes de Galacia. De hecho, la carta a los Gálatas surge como resultado de un serio conflicto que existía entre los creyentes de Galacia, el apóstol San Pablo y un grupo de judeos cristianos que intentaban de alguna manera modificar el evangelio anunciado por el apóstol San Pablo. Es interesante, en el día de ayer yo tuve una reunión muy buena con un grupo de judíos cristianos que tienen su ministerio establecido en Israel. Y digo que fue muy buena porque una de las cosas que ellos me aseguraron, que dentro de su gestión está ganar a judíos para el evangelio, no hacer a cristianos judíos. Y por fin vi la luz, porque muchas veces me encuentro con gente que el empeño es hacer a los cristianos judíos y hacer a la gente judía. Yo tengo una querida amiga que hasta el nombre se cambió y ahora resulta que si uno la llama por el nombre que ella tenía ya no responde, y esas cosas que yo no acabo de entender de alguna gente, ¿verdad? Pero en el caso de estos hermanos dicen: no, nosotros tenemos perfectamente claro cuál es nuestro ministerio y cuál es nuestra vocación, y nuestra vocación es trabajar con los judíos para ganarlos para la fe. Y eso pues a mí me llenó de mucha alegría. Pablo tiene un problema porque había un grupo de cristianos de Jerusalén que salieron a incursionar en las iglesias que Pablo levantaba. No porque ellos no creyeran en Jesús como el Mesías, ellos creían en Jesús como el Mesías. El único problema era que ellos querían combinar el concepto de la gracia que Pablo predicaba, ¿verdad?, que somos salvos por la gracia, y ellos querían combinarlo con el concepto de la ley. Es decir, ellos más o menos, ¿verdad?, en una paráfrasis le decían a la gente: mira, que tú creas en Jesucristo es bueno, y que tú creas que Él te salva por gracia es bueno, pero es importante que también, además de eso, pues tú te circuncides, pues eso te ayuda, tú sabes, te ayuda un poquito. El que guarde el sábado también te ayuda, el que celebre los días de fiesta judíos también te ayuda. Y desde luego, cuando el apóstol San Pablo se dio cuenta, pues era como si le quisieran poner muletas al evangelio, como si quisieran poner
unos elementos adicionales para la salvación. Y esto a Pablo le trajo mucho coraje, porque Pablo quiere dejar claro que el evangelio que él está predicando es el evangelio que Jesús le reveló. Y su mensaje como heraldo del evangelio de Jesucristo tiene mucho que enseñar. Y tiene mucho que enseñar con respecto a la gracia. Sí, lo tuvo con Pedro. O sea, no es con la ley. Y desde luego cuando uno lee la carta, uno se da cuenta del coraje que tenía Pablo. Imagínense que aparentemente en una de las cartas le dijeron que ya habían algunos cristianos que se estaban circuncidando, y a él le dio coraje y dijo: ojalá y cuando se estén circuncidando se castren. Estaba enfogonado el hombre, ¿no? Eso es para que ustedes vean la indignación que Pablo tenía, porque a fin de cuentas esta gente quería plantear que la salvación adviene por los méritos de la ley, y la salvación no adviene por los méritos de ninguna ley. No hay nada que usted pueda hacer que lo salve, querido, nada. Orar es bueno, ayunar es bueno, consagrar la vida al Señor es necesario, esforzarnos por la fe es importante, hacer obras cristianas es importante, pero nada de eso salva. Nosotros no somos salvos por nuestras acciones, nosotros somos salvos por la gracia de Jesucristo. Y desde luego el mensaje que Pablo escribe en su carta a los Gálatas es un mensaje sumamente importante. Primero porque también trata sobre los aspectos de los prejuicios étnicos, porque si se va a creer como los judíos creen, va a haber todavía y va a seguir un problema, porque los judíos se separan de todas las demás etnias por entender que ellos son los únicos. Y entonces Pablo en esta carta a los Gálatas trata también sobre cómo el evangelio debe enfocar el aspecto étnico. Y el otro elemento que es interesante es los prejuicios contra la mujer, porque obviamente el judaísmo marcaba unos prejuicios contra la mujer increíbles, y el apóstol San Pablo en su carta a los Gálatas va a decir que en la fe del cristianismo ahora resulta que no hay ni hombre ni mujer. Lo que quiere decir es que todos en la fe cristiana somos iguales. Ahora, si miramos un momentito a Gálatas capítulo 5, verso 19 al 22, que yo creo que es lo que nos va a ayudar a nosotros a entender cómo opera el fruto del Espíritu Santo en los cristianos. Gálatas 5, del 19 al 22. Y dice la palabra del Señor: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, verso 23, por favor, gracias, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así que
Esto es lo que motiva a que la iglesia piense hoy y entienda hoy que en la experiencia de la vida cristiana hay un fruto que pone el Espíritu Santo en el interior de cada cristiano. Por lo tanto, la tesis primordial, esto descarta cualquier planteamiento que haga entender que los cristianos no tienen el Espíritu Santo hasta que hablen en otras lenguas. Esto lo descarta. Y lo descarta total y absolutamente. Porque está diciendo que cuando el creyente viene a la experiencia de la fe cristiana, el Espíritu Santo viene a morar en el creyente. Y cuando el Espíritu Santo viene a morar en el creyente, entonces la presencia del Espíritu Santo en el creyente empieza a producir unas evidencias. La semilla de la presencia del Espíritu Santo en el creyente comienza a producir unas evidencias de que el Espíritu Santo está en el interior de nuestra vida. Y es partiendo de esa premisa, desde luego, que nosotros necesitamos considerar que más allá de una simple lista de vicios y de virtudes, que es la comparación que aquí se hace, ¿verdad? Por un lado fornicación, adulterio, inmundicia, por el otro lado gozo, paz, mansedumbre, templanza. Hay que considerar que más allá de una simple lista de vicios y de virtudes, estos son consecuencias intrínsecas, visibles, de dos formas de orientación de vida en el ser humano. Es decir, en el ser humano se puede debatir lo que Pablo denomina obras de la carne y se pueden debatir lo que Pablo denomina las obras que son del Espíritu. Ahora, ¿qué quiere decir el apóstol San Pablo cuando habla de obras de la carne? Pues las obras de la carne no son otra cosa sino que acciones deliberadas de nuestra naturaleza caída. Y cuando uno habla con honradez y con franqueza, todavía nosotros estamos dentro de esa batalla. Esto no quiere decir que el Espíritu Santo no esté. Esto lo que quiere decir es que como resultado de la naturaleza caída, el Espíritu Santo está en nosotros precisamente para hacer que lo que Pablo denomina las obras del Espíritu dobleguen, supriman las obras de la carne. Desde luego, lo que Pablo va a plantear básicamente es que el Espíritu Santo entra a la vida del creyente y produce una acción. ¿Y cuál es la acción que produce el Espíritu Santo? Pues una acción donde nos dice, mira, ya yo sembré en ti las posibilidades para una nueva vida. ¿Ya? Ya está sembrado en ti. Entonces, todo creyente debe partir de esa premisa. O sea, en la experiencia de la fe cristiana, ningún creyente puede decir no se puede. Sí se puede, está ahí. O sea, el Espíritu Santo ya está. Y si el Espíritu Santo está en nosotros, obviamente esa obra del Espíritu Santo produce en nosotros esas virtudes. Ahora, esas virtudes vienen como resultado de una conciencia plena
de la intención del Espíritu Santo en nosotros. Tiene que ser una conciencia plena. Y a esa conciencia plena los cristianos y los teólogos le llaman el proceso de la santificación, que no tiene que ver nada con lo externo, con lo que tiene que ver es con lo interno, ¿verdad? Y como ustedes saben que yo no uso a nadie de ejemplo, yo me cojo de ejemplo yo mismo, pues el Espíritu Santo viene a mí, yo me convierto al Señor, tengo un montón de malas mañas y un montón de malas costumbres, y el Espíritu Santo viene a mí. Y cuando el Espíritu Santo viene a mí, viene para hacerme saber precisamente que yo puedo vivir una vida de transformación y de cambio. Pero para yo vivir esa vida de transformación y de cambio, yo necesito desarrollar un sentido de conciencia. Fíjese que al final, en los 15 al final, fíjese que el apóstol San Pablo dice con perfecta claridad que él está juntamente crucificado ¿con qué? Con Cristo. Y es él el que determina, dice, no vivo ya yo, sino ahora Jesucristo vive en mí. Eso es un estado de conciencia. Eso no es un elemento automático. O sea, el cristiano no es transformado de manera automática. El creyente es transformado como resultado de una conciencia. Si soy cristiano, debo proceder como cristiano. Obviamente, si el padre de las mentiras es Satanás, yo no puedo ser hijo del embustero más grande. Yo tengo que ser hijo de la verdad. Entonces, es un estado de conciencia. ¿Cómo soy hijo de la verdad? Pues soy hijo de la verdad en la medida en que hablo ¿qué? En la medida que hablo verdad. O sea, yo no puedo estar aquí diciendo, ay Señor, contrólame para yo no decir mentiras, ¿no? No, yo lo que tengo es que desarrollar esa conciencia. Si el Espíritu de Dios está en mí y está operando en mí un cambio de transformación, yo participo con la gracia, yo participo con la presencia del Señor, precisamente para esa experiencia de cambio y de transformación. Por otro lado, aunque las tendencias de la carne no desaparecen en los seres humanos, porque yo el domingo en el culto de las 8, yo sé que hay mucha gente que a mí me quieren mucho y a veces me dicen, mira, a ti no te queda bien que tú digas que tú cometes errores, y yo sé que lo dicen pues por amor a uno, y a veces uno termina de predicar y llama, ay pastor, por favor no diga eso, que usted comete también errores, que usted también falla. Ven acá. ¿Y tú te crees que si yo le digo a la iglesia que yo no cometo errores, que yo soy un santo, que yo soy una persona íntegra, tú crees que la iglesia me lo va a creer? Yo creo que yo pierdo más credibilidad diciendo que soy un santo. O sea, las tendencias de la carne no desaparecen en los seres humanos, ¿no? Pero Pablo nos recuerda que la carne con sus deseos y pasiones tienen que ser juntamente crucificadas con Jesucristo. Por lo tanto, es el Espíritu Santo el que desarrolla en mí esa acción, esa capacitación para cada vez que yo me confronto con un error de mi vida, con un desatino de mi vida. Óyeme, es el Espíritu Santo que dice, Moisés, tienes que cambiar. No puedes seguir en esa dirección, ¿verdad? Por lo tanto, no hay por qué temer, porque a fin de cuentas, el Espíritu va a prevalecer frente al poder de la carne. El Espíritu va a prevalecer. Ahora, va a prevalecer en la medida en que le cedamos espacio al Espíritu Santo para que sea Él el que gobierne,
¿verdad? Por eso dice la Escritura que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo pueda ser presentado al Señor de manera irreprensible. O sea, ningún creyente puede partir de la premisa de que porque no ha logrado superar un nivel de los elementos de la carnalidad, no puede pensar, dice, ya yo llegué hasta aquí, esto es lo más que yo puedo lograr. No, es un proceso de conciencia donde cada día debemos entender que el Espíritu Santo nos asiste para subir, para escalar un nuevo peldaño de vida. Y esto es un desafío. El proceso de la santificación no es un proceso, la salvación es inmediata, la salvación es instantánea, pero el proceso de la santificación es un proceso que nunca termina, nunca termina. De hecho, concluye el día que nos morimos. Por eso la Escritura dice que entonces el Señor nos dirá: ven, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel. ¿Por qué en lo poco? Porque a fin de cuentas el proceso de nuestra santificación no termina. Nosotros teníamos un amigo que yo creo que era un modelo de humildad extraordinario, y nosotros lo molestábamos diciéndole: tú eres bien humilde, pero todavía te falta más humildad. Y él nos respondía diciendo: yo lo sé. O sea, y nosotros en humildad no le llegábamos a los tobillos a él, pero él no decía que había llegado ya al tope. Por el contrario, nosotros mismos molestándolo cuando le decíamos: tú eres humilde, pero te falta más humildad, él nos sorprendía, decía: no, yo sé que me falta más humildad y cada día tengo que caminar hacia una búsqueda de mayor humildad. Y decía: válgame Dios, usted nos va a seguir avergonzando todos los días. Sí, ¿verdad? Ahora, Pablo lo decía también: no es que ya lo haya alcanzado, más bien, sino que prosigo hacia la meta. Ahora, si nosotros miramos el versículo 16 de Gálatas 5, fíjese cómo dice, para abundar un poquito más en esto, y los hermanos que han levantado su mano no los estoy ignorando, que el tiempo de ustedes a las 15. Dice: así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la naturaleza pecaminosa. Pero realmente, si usamos la Biblia Reina Valera, vamos a ver cómo lo dice Reina Valera. Esa me gusta más, ¿ves? Digo pues, andad en el Espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué yo quiero resaltar esa palabra? Andad en el Espíritu. Miren, andad lo que significa es adoptar un estilo de vida que va en progreso. ¿Ves? O sea, andad demarca acción, ¿verdad? Demarca acción. Por lo tanto, el término andar en griego implica adoptar un estilo de vida que vaya en progreso. Desde luego, frente al argumento de que sin la presión de la ley el ser humano puede caer en pecado, porque eso era lo que decían los judíos que llegaron a Galacia para tratar de persuadir a los gálatas. Decían: mira, es que a fin de cuentas tú no puedes lograr una santificación si no tienes una presión. Cualquier parecido al día de hoy es pura coincidencia, ¿verdad? Que hay personas que imponen porque piensan que sí es bueno servir al Señor, pero esta presión te va a ayudar. Y esto lo hacían ellos de buena fe, lo hacían ellos con el mejor de los propósitos. Pero Pablo les responde:
No, aquí no se necesita ninguna presión. Aquí lo que se necesita es una conciencia de que andar en el Espíritu es adoptar un estilo de vida que va a ir cada vez más en progreso. Y si andas en el Espíritu, obviamente sin satisfacer los deseos de la carne, entonces vuestra vida será gobernada por el Espíritu que está en ustedes. Ahora, fíjate la demanda. Spurgeon, ese gran predicador del siglo XIX, decía que un cristiano no puede evitar que los pájaros den vuelta alrededor de su nido. No lo pueden evitar. O sea, usted no puede evitar un mal pensamiento. Usted no puede evitar un deseo carnal. Usted no lo puede evitar. En el siglo V había un monje, creo que se llamaba, tú que sabes más de historia de la cristiandad que yo me puedes ayudar, creo que se llamaba Clemente, creo que del siglo V, siglo VI, que estando en su monasterio llegaron unas mujeres al monasterio, a su monasterio. Y desde luego tan pronto ellas salieron, él se fue por la puerta de atrás y habían unos árboles de zarza, de espinas. Él se quitó la ropa y empezó a tirarse de frente contra todos esos árboles y a marcarse todo su cuerpo de espinas, porque ya ni sencillamente le había venido ¿qué? Un mal pensamiento. Y el pobre pensaba que de la única manera que él podía evitar un mal pensamiento era entonces castigando su cuerpo de esa manera. Pues Spurgeon responde y dice, mira, tú no puedes evitar que los pájaros den vuelta alrededor de tu nido. Lo que tú puedes evitar es que pongan huevos y aniden en tu nido. O sea, tú no puedes evitar, tú no lo puedes evitar. Si hoy fuéramos a hacer un inventario de malos pensamientos que pasan por nuestra mente, oígame, llenaríamos un libro. Esa es la realidad. Y no lo puedes evitar. Lo que tú puedes evitar es decir, no, espérate un momentito, yo soy un cristiano, tengo al Espíritu Santo, pertenezco al Espíritu Santo. Yo no debo actuar de esta manera. O sea, eso es lo que el creyente puede hacer dentro de la dimensión de la presencia del Espíritu Santo en su vida. Claro, a veces hay gente que desarrolla unas teologías donde para tratar de evitar que la gente peque, o que la gente yerre, o que la gente falle, le dicen, si peca, el Espíritu Santo se te va. Sí, o el Espíritu Santo se te contrista. Y desde luego, ese creyente lo que vive es una vida de agonías, porque llega un momento que él no sabe ni cuándo el Espíritu Santo está, ni cuándo se ha ido. Porque a fin de cuentas, tú no puedes evitar los malos pensamientos. Ahora, el pensamiento no es el que va a determinar sobre tu vida. El mal pensamiento, lo que va a determinar sobre tu vida es la conciencia que tú tengas del fruto del Espíritu Santo en ti. Por eso para mí es más importante afirmar que todo hombre y toda mujer que confiesa a Jesucristo tiene al Espíritu Santo. Porque si esto es un proceso de la acción y obra del Espíritu Santo juntamente con la conciencia, pues entonces yo empiezo a implantar el proceso de conciencia de manera inmediata. O sea, no depende solo del Espíritu, depende también de qué, de mí. Yo necesito andar, es decir, yo necesito adoptar un estilo de vida que vaya en progreso. ¿Quién es el modelo que el Espíritu Santo me va a decir a mí? Es el modelo, pues el modelo es Cristo.
¿verdad? Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Ahora, fíjense que a esto era que se refería el apóstol San Pablo cuando dice: la letra mata, mas el espíritu es el que da, es el que da vida. Eso lo han distorsionado por ahí al punto de que hay gente que dice: no, si te estudias mucho la Biblia, muchacho, el espíritu se te muere. Ten cuidado que ustedes no lo hayan metido en ese paquete. Uno no tiene que estudiar tanto la escritura, uno tiene que vivir en el espíritu, porque la letra mata. Mire, Pablo no está hablando aquí de ninguno de esos disparates. Pablo lo que está diciendo aquí es: permitir que la vida nuestra sea gobernada por la ley judía, nos mata. Mas el Espíritu nos vivifica. ¿Por qué razón? Mire cómo opera el Espíritu Santo en nosotros. Opera en todos igual. ¿Quién no sabe que lo que va a hacer es pecado? Todos lo saben. Eso no está bien, ¿verdad? ¿Por qué lo sabemos? Porque el Espíritu Santo, ¿qué? Nos advierte, nos redarguye. Ese es el término que utilizamos, ¿no? Nos redarguye. A veces decimos: no lo voy a hacer. No. En otras ocasiones lo hacemos. Ahora, ¿qué trabajo sigue haciendo el Espíritu Santo en nosotros? Una vez fallamos, ¿qué es lo que trae el Espíritu Santo a nuestro corazón? Es la conciencia de haber fallado. Es la conciencia de haberlo hecho mal. ¿Y qué es lo próximo que hacemos una vez somos concientizados por el Espíritu, concienciados por el Espíritu de que lo hemos hecho mal? Pues pedimos perdón. Viene el arrepentimiento y viene el decir: Señor, ayúdame. No lo quiero hacer, no lo voy a hacer. Ahora, esa es la obra del Espíritu Santo en la vida de todo hombre y de toda mujer que sirve al Señor. Por lo tanto, ¿cuál es la clave? La clave aquí es dejar que el Espíritu de Dios que está en nosotros sea que gobierne toda nuestra conducta. Porque precisamente en Él está el querer como el hacer. Él producirá en nosotros las virtudes necesarias que nos harán precisamente parecernos cada vez más a Jesucristo. Amén. Cuando yo iba a la escuela bíblica de niños, me cantaban un corito que decía: hubo un cambio cuando a Cristo conocí, ¿verdad? Las cosas que yo hacía, algunas las sigo haciendo, pero hay la esperanza. ¿Verdad? Vamos a las Escrituras. Segunda de Corintios, capítulo 3 y verso 18. Segunda de Corintios, capítulo 3 y verso 18. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen ¿de quién? En la misma imagen del Señor, como por el Espíritu del Señor. Es decir, es mediante el trabajo del Espíritu Santo en nosotros que cada día podemos ir pareciéndonos más a Jesús. Pero volvemos de nuevo: este es un trabajo del Espíritu y de conciencia. Si vamos a Romanos capítulo 8, versículo 29. Romanos 8, 29. Dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de ¿quién? A la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos.
Fíjense el dato interesante. Una vez en el Señor, el texto lo dice, y si lo dice no lo podemos quitar. Una vez en el Señor nos consideramos que predestinados en Él. ¿Para qué? Para ser conforme a la imagen de Jesús. Para ser conforme a la imagen de Jesús. ¿Quién hace este trabajo en nosotros para que pueda realizarse ese proyecto de ser como Jesús? El Espíritu Santo. Si buscamos Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2, no se apure que luego hablaremos sobre el tema de predestinación más adelante. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos ¿en qué? El sacrificio vivo. Eso no es que te metas en una hoguera. No es que te metas en una hoguera. Es que presente vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto ¿qué? Vuestro culto racional. Y en el verso 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque a fin de cuentas la meta y el objetivo de todo cristiano es hacer la voluntad agradable y perfecta de Dios. ¿Quién opera ese trabajo en nosotros? El Espíritu Santo. O sea, si no fuera por el Espíritu Santo, nosotros tendríamos un problema serio. Porque las Sagradas Escrituras plantean con perfecta claridad que la ley no pudo hacer el trabajo. La ley no lo pudo hacer. Imagínense al punto que la Escritura plantea y dice que aquel que llevaba un corderito al sacrificio para a través del corderito purgar sus pecados, en el momento en que estaba haciéndose la expansión de la sangre que demarcaba el sacrificio como acepto ante Dios, tenía que pensar ya en el próximo corderito. Porque nunca se sentía perdonado. Ahora, en esta dimensión donde se sostiene la vida y la esperanza de la vida cristiana, es que obviamente, ¿y cuándo tú te salvas? Pues tú te salvas cuando confiesas a Jesús como Señor y Salvador. Pero ¿cuándo comienzas a santificarte? Pues comienzas a santificarte cuando conoces a Jesús como tu Señor y como tu Salvador. Y puedes decirlo con la perfecta tranquilidad del apóstol San Pablo: no es que ya lo haya alcanzado, o sea, no es que ya yo sea un santo, no, pero tengo la conciencia de andar, de proseguir, de tener una acción conforme a la voluntad. ¿Para qué? Para que el propósito y la voluntad de Dios se logre, se materialice en mi vida. Ahora, ¿cuál es la clave? La clave aquí es un conocimiento de cómo operan las obras del mal para no satisfacerlas. Y fíjese que cuando la Escritura dice: y no satisfagáis las obras de la carne, ¿a quién le está poniendo la responsabilidad? A uno. O sea, la responsabilidad es mía. La responsabilidad no es del Espíritu, es mía. O sea, el Espíritu me va a asistir, me va a ayudar, me va a sostener en la medida en que mi postura y mi posición siga siendo ¿qué? No. Ahora, ¿por qué es importante ver esto dentro del contexto histórico?
Porque lo que Pablo está diciendo aquí es que ser guiados por el Espíritu es no estar sujeto más a la ley. Porque de eso es que trata la carta. Que hay una gente que ha venido a decirle a los cristianos de Galacia, en adición al Espíritu, tienes que guardar la ley. Y Pablo les está diciendo, olvídense de la ley. Olvídense de la ley. Y a todos y a cada uno de nosotros nos pasa. Porque obviamente fíjense qué dato interesante, yo le digo a algunas personas, yo no nací en la religión tradicional, yo no nací en ella, porque cuando yo vine a la vida, ya mi padre y mi madre eran evangélicos, pero obviamente, de alguna manera, la tradición religiosa me mojó, porque la iglesia donde yo nací me crié, la gente que era líderes de ella, estaban salpicados de la tradición. Entonces, como resultado de ese indoctrinamiento, muchas veces la gente respondía igual en la misma vida de fe, aun cuando decía, no soy católico, pero si necesito hacer muchas obras para salvarme, y cada vez que cometo un error tengo que correr rápido al confesorio y lo tengo que confesar, y después de eso olvídate, porque cuando me muera entonces me tienen que hacer el novenario, y tienen que decir muchas veces que el Señor me saque de pena y me lleve a descansar. Entonces todo ese proceso de alguna manera se camuflajeó en el pensamiento cristiano. Mire, y lo que nos está planteando Pablo aquí es, mira, no hay obra de la ley que te salve. ¿Qué quiere decir Pablo? Dice, mira, la experiencia del culto en Dios es, entiende perfectamente que el Espíritu Santo está en ti para capacitarte. Y toma una determinación deliberada para caminar en función de cumplir la voluntad del Señor. ¿Y qué pasa cuando me caigo? Levántate, sacúdete y sigue corriendo. Es todo lo que tienes que hacer. No tienes que detenerte en el camino para comenzar ahora a preguntarte, ¿y ahora qué? ¿Qué hago? No, llana y sencillamente lo que tienes que hacer es incorporarte a la vida de fe. Lo que no se nos puede olvidar es que hay un imperativo en ese planteamiento, y es no satisfacer las obras de la carne. ¿Qué es lo que hay en esta comunidad que provoca a Pablo trabajar este tema? Bueno, lo primero que hay es una obra de impulso carnal. Pablo quiere trabajar con una serie de obras de impulso carnal en la comunidad, donde él descubre que hay una serie de pecados sexuales, como el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, ¿verdad? Y él entiende que con eso hay que trabajar, pero hay que trabajar con la dimensión del evangelio que él proclama, no en la dimensión del evangelio que quieren traer los judíos cristianos, que dicen, no, como esto se resuelve es mezclando ley y gracia. Pablo dice, no, olvídate de la ley, solo la gracia. Ahora, una gracia que opera como resultado de ¿qué? De un estado de conciencia, racional, culto racional, el razonamiento. Por el otro lado, hay también unas prácticas paganas, idolatría, hechicerías. ¿Por qué razón? Porque en aquel tiempo, el elemento idolátrico era sumamente drástico y fuerte.
Y no estamos hablando de lo que nosotros comúnmente denominamos como la idolatría de la Iglesia Católica. No, no es eso. La idolatría aquí de la que se trata es de la idolatría de los dioses paganos. Una idolatría que era rampante en aquel tiempo y donde todo el mundo andaba con su Dios. Influencias humanas. Sí, no, y mesopotámica y griega, y eso, había influencia de todos lados. Entonces, desde luego, el planteamiento de Pablo es, mira, hay unas obras que operan en la carne, porque déjeme decirle algo, o sea, tal vez usted y yo no vivimos ese tipo de experiencia, pero una persona que haya estado toda la vida influenciada por un sistema cúltico pagano, eso es parte de su vida, es parte de su idiosincrasia, es parte de su ser. Y decirle a esa persona, rompe con todo eso, pues esa persona va a empezar a tener una serie de temores, porque dice, ven acá y si lo que yo tengo es verdad, y si eso se revela contra mí. O sea, es una batalla. Tal vez nosotros pues no lo vivimos porque nosotros hemos venido a la experiencia de la fe dentro de un mundo cristiano, pero vayamos a presentarle el evangelio a un hindú y ganémonos para el Señor a un hindú, y vamos a ver que todavía él va a permanecer muchos años. Yo recuerdo una vez un amigo misionero que me dice, Moisés, cuando vayas a África te vas a sorprender la cantidad de cristianos que todavía tienen manitas de azabache y cositas de pulsera en sus manos. ¿Y por qué? Me dice, porque no se han zapateado eso. Ellos entienden que todavía eso espanta espíritus y son creyentes, pero les ha sido difícil poder romper con todo eso. Yo he conocido personas que le ha sido bien difícil romper con las tradiciones religiosas en las que estuvo inmerso. Y Pablo, claro, los creyentes judíos dicen, no, vamos a meterle la ley a esa gente para que tú veas. Y Pablo dice, no, olvídate de la ley, no es la ley, es una conciencia cristiana. Tenemos al Espíritu Santo, tenemos a Dios dentro de nosotros. ¿Y qué más que Dios? Vamos a desarrollar en ellos esa conciencia y vamos a hacerles saber que ellos no pueden satisfacer ese deseo carnal de postrarse ante un ídolo, de postrarse ante un proceso pagano. Vamos a hacerles saber que no pueden estar dándole culto a los hechiceros. Por el otro lado, habían pecados de pasión humana y de sedición, que son los pecados de lo que tal vez alguien dijo que el hombre es él y sus circunstancias. O sea, yo no nací chismoso, pero me crié en un ambiente de chismoso. Y por lo tanto, soy chismoso. Yo no nací iracundo, pero me crié dentro de una cultura de gente que se levantaba por la mañana renegando y peleando y maldiciendo e insultando a medio mundo, y entonces yo copié ese modelo de vida. Entonces vengo a la experiencia de la fe cristiana y toda esa cosa está en mí. Yo no nací con celo, pero las circunstancias de la vida me trastornaron y me convirtieron en una persona celosa, al extremo, enfermo de celo. Y llana y sencillamente vengo a la experiencia de la vida cristiana, pero desconfío de todo el mundo. O sea, estos son pecados que advienen como resultado de las circunstancias, de la sociedad, de la sedición en la que nos involucramos, de la pasión humana, de esa naturaleza nuestra. Y mira, también tenemos que zapatearnos de eso. Y lo único que dice Pablo es: no satisfagáis los deseos de la carne, que son enemistades.
Yo hablaba con una persona ahí y me decía, mire, es que, pastor, es que usted no entiende, es que esta persona, cuando no tiene pleito, se los inventa. Es que el tipo pelea por todo. Yo decía, no me diga, me decía, mire, yo no lo llamo. Yo me paso 2 semanas que no lo llamo. Entonces, cuando lo llamo, entonces en lugar de alegrarse porque lo llamo, me cuestiona porque lo estoy llamando. Él pelea por todo. El jíbaro nuestro decía que era neurótico. Entonces, Pablo dice, es esa conducta de enemistad, de pleitos, de celos, de ira, de contienda, de disensiones, de crear divisiones. Mire, hay gente que dentro de su naturaleza humana no se conforma con ver a 2 amistades. Buscan la manera de separarlos. El elemento de la envidia. Por el otro lado, Pablo presenta unos pecados de indulgencia, que son como darle rienda suelta, porque en el mundo judío se planteaba el hecho de que el problema, claro, estamos en 2 contextos distintos, yo tengo que hacer la aclaración. Una cosa es el contexto del mundo judío, donde un borracho es menospreciado total y absolutamente. Una persona puede beber hasta que se pone alegre. Y una vez se pone alegre, tiene que parar de beber. No puede seguir bebiendo. Esa era la conducta antigua judía. Por eso la Biblia dice que el vino lo hizo Dios para alegrar el corazón de los hombres. Ahora, si bebía después de estar alegre, no lo volvían a invitar a una fiesta jamás, y se convertía en un desterrado de la comunidad. En una persona desterrada. ¿Y qué Pablo plantea? Pero esa no era la conducta de los griegos. Los griegos se bebían hasta las lágrimas. Y no solamente bebían, sino que caían en orgías. O sea, es decir, el estar borracho se convertía en un pretexto para hacer ¿qué? Cualquier tipo de inmoralidad. Entonces, Pablo les advierte a los creyentes, esto no es con la ley, no es con la ley que esto tú lo vas a resolver, no es con la ley. Olvídate de la ley, porque usted no se come la luz roja delante de un guardia, ni se pasa el padre delante de un guardia. Usted mira para las 4 esquinas, ¿verdad? Si el guardia está en el techo, entonces es un lío. No lo vi. Pero no es la ley, no es la ley la que hace a la persona. La ley lo que viene es con el castigo, como resultado de haberla violado. La función del Espíritu Santo es distinta. La función del Espíritu Santo es que es preventiva. Gracias. Es una función donde nos advierte y nos dice, si quieres no irte por ahí, yo te asisto y te ayudo. Si eres cabezón y te vas, yo te asisto y te levanto. O sea, la tarea del Espíritu Santo es extraordinaria. Ahora, fíjense lo interesante, es el crear esa conciencia, porque a fin de cuentas, Pablo dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por lo tanto, ¿cuál es el planteamiento fundamental? El planteamiento fundamental es la disposición de andar hacia una acción progresiva. Y eso no se nos puede olvidar a nosotros como cristianos. Ahora, si miramos el versículo 22 en adelante, entonces dice Pablo, versículo 22 de 5 Gálatas, perdón. Dice, mas el fruto del Espíritu es ¿qué?
es amor. Ahora, vamos a mirar el término del fruto del Espíritu. Olvídese de las obras de la carne, total, estamos trabajando con ella. El fruto del Espíritu denota lo que el Espíritu produce en la vida del cristiano. O sea, no se puede producir si el Espíritu no está aquí, en la vida del cristiano. Por eso vuelvo y enfatizo, a mí me da mucho trabajo el planteamiento de algunos que dicen que si no hablas en lengua, no tienes al Espíritu. Porque el Espíritu no es un don, el Espíritu es una persona. Y todo hombre y toda mujer, cuando confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador, el Espíritu viene a él. Ahora, ¿qué denota lo que produce el Espíritu? Pues es una cosecha apropiada para una nueva vida. Lo que el Espíritu Santo trae es como si dice, mira, lo que hay en el interior es obra de la carne. Ahora el Espíritu llega para sembrar, ¿qué cosa? Una nueva semilla. Y esa nueva semilla va a generar en ti una cosecha apropiada para una vida nueva. De modo si alguno está en Cristo, ¿verdad? Cuando Pablo le escribe a los hermanos, dice, y eso erais vosotros, ¿qué? En otro tiempo, pero ya no. Así que fruto aquí significa un sustantivo colectivo que designa una cosecha y sugiere el carácter multilateral de una vida virtuosa, porque no es solo un trabajo del Espíritu, es un trabajo de cooperación. Es interesante que el apóstol San Pablo, cuando habla del fruto del Espíritu, así como dividió en 4 renglones las obras de la carne, también presenta el fruto del Espíritu en términos de las cualidades personales internas, como lo es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad y la fe. Pero también plantea cualidades rectoras de las relaciones sociales. Porque, ¿con quién tengo yo que tener templanza? Pues con mi semejante. ¿Con quién tengo que tener mansedumbre? Pues con mi semejante. Por lo tanto, el trabajo que hace el Espíritu Santo en la vida del creyente genera unos principios de conducta, de transformación de vida. Por eso Pablo le dice a los Gálatas, no se dejen engañar con el cuento de esta gente. La ley nunca ha logrado eso. La ley nunca ha logrado que un ser humano pueda apartarse del pecado y nunca más regresar a él. El Espíritu lo logra. El Espíritu lo logra. Por eso Pablo tiene ese dilema, ese pleito con los creyentes de Gálatas. Entonces, obviamente, ¿qué presenta primero? El fruto del Espíritu es amor. Por lo tanto, para el apóstol San Pablo, el amor encabeza la lista, porque la ley nunca podrá desarrollar el carácter del amor en nadie. Imagínense que la ley decía, no sé si lo ha leído en los Salmos, en cuanto a mí, bendíceme. En cuanto a mi enemigo, que le caiga una roca encima, que venga un despeñadero y lo destruya.
¿Dónde está el amor? Sí, sí. ¿Dónde está el amor? Ahora, si miramos brevemente Hebreos capítulo 6 y versículo 1, mira lo que dice el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 6. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. ¿Cómo le llama el autor de esta carta a la ley? Obras muertas. O sea, la ley no puede desarrollar el carácter del amor. No lo puede desarrollar. El Espíritu lo hace. Es interesante que el amor aparece tanto en el fruto como en los dones. No sé si se dio cuenta, ¿verdad? Pero aparece tanto en el fruto del Espíritu como en los dones del Espíritu. De hecho, la fuerza motora que garantiza y autentiza un don del Espíritu es el amor. Si yo hablase lengua humana y no tengo amor, si repartiese todos mis bienes y no tengo amor, o sea, no existe un don que pueda operar por sí mismo. Tiene que estar subeditado al amor. Por lo tanto, el amor se va por encima de todas las virtudes cristianas. Y claro, esta versión no me gusta tanto como la versión antigua, que en lugar de amor dice caridad. Me gusta más el término caridad, porque caridad es acción del amor. Me pasa que no, mire, yo hablaba hoy en el programa de Radio Vida y decía que pues, el viernes se celebra el Día del Amor y de la Amistad. Y yo decía, vamos a invitar a la gente a cerrar sus ojos por un momento y vamos a preguntarle en qué amor están pensando. Porque nosotros tenemos un serio problema. Nosotros definimos todos los sentimientos de amor en una sola palabra. Imagínense, yo digo, yo amo a mis hijos, yo amo mi casa, yo amo a mi esposo, yo amo a mi esposa, pero así mismo digo, ay, yo amo estos zapatos. Y uso el mismo término, ¿verdad? Amo mi carro. Ay, esta cartera yo la amo tanto. Entonces, realmente no tenemos claridad en términos de definir etimológicamente bien la acción del amor en cada uno de sus contextos. Pero cuando el apóstol San Pablo plantea y dice que hay que entrar a la experiencia de la acción del Espíritu Santo en nosotros mediante ese fruto para desarrollar en nosotros amor. Mire, una de las cosas más extraordinarias que yo he escuchado de testimonios de gente que odiaba, de gente que mataba al momento de su conversión, es que por primera vez ellos testifican que experimentaron amor. Por ejemplo, en una entrevista que yo escuché que le hicieron a Nicky Cruz, dijo, tan pronto oraron por mí, yo empecé a experimentar amor. En una entrevista que
En muchas ocasiones escuché de un gran hombre de Dios, que lo mencioné sin mencionar su nombre, que era un gatillero a sueldo en la ciudad de Nueva York y perdió la cuenta de cuántos mató. Él dice: cuando me convertí a Jesús, lo primero que sentí fue amor y un gran dolor, profundo dolor por todo el daño que hice. No se equivoca la Escritura, no se equivoca el apóstol San Pablo cuando coloca el amor como el primer fruto. Ahora, ¿por qué no coloca primero? Porque Dios es ¿qué? Dios es amor. Ahora, hay que tener cuidado y no pensar que ese amor de Dios es solo de Él. Porque eso es lo que llega a mucha gente a decir: mira, perdona a fulano, que lo perdone Dios. No, ese amor de Dios es el mismo que el Espíritu Santo produce en el fruto. No es un amor, claro, en esto los griegos nos llevan ventaja en el idioma, pues los griegos hablan del amor eros, ¿verdad? Y hablan del amor filos, y hablan del amor ágape, y hablan del amor estorge, y hablan de otros cuantos más amores, y lo saben definir, y lo saben explicar, lo plantean, y lo saben poner de manera extraordinariamente asertiva. ¿Dónde va la expresión? Porque no dicen yo te amo, sino te dicen yo te estorge, o yo te fileo, o yo te eros. ¿Ve? Entonces definen con la palabra el tipo de sentimiento que están expresando. Ahora, el amor de Dios está revelado en el término ágape. Y ese amor de Dios, que es el que produce el Espíritu Santo en nosotros, para que amemos a Dios. Porque fíjense que no solamente cuando la gracia del Espíritu viene a nosotros, no solamente sabemos que Dios nos ama, sino que podemos decir: yo amo ¿qué? Yo amo a Dios. ¿Cuántas veces nos tiramos al suelo y decimos: Dios, te amo? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque se está dando en nosotros por el Espíritu esa dimensión del amor ágape. Pero el griego va a decir en sus palabras que ese amor ágape que nos lleva a nosotros a amar a Dios se transforma en nosotros en un amor estorge para amar aún a nuestros enemigos. Y desde luego usted no puede dejar y pensar nada más que sea un trabajo del Espíritu, porque lo vamos a ver ya mismo. Ustedes saben el caso de Pedro y Jesús, ¿verdad? La traición de Pedro. Luego Jesús le dice a sus discípulos: me voy a encontrar con ustedes de nuevo, pero tráiganme aquí a Pedro. Se reúne con los discípulos, tienen una comidita, comen allí. A Jesús le encantaba comer. Esa es una de las cosas que más me hacen parecerme a mí a Jesús. Y entonces, dentro de esa experiencia, Jesús se va aparte con Pedro y le pregunta, en nuestra Biblia: Pedro, ¿me ama? Te amo. En la conversación de Jesús y Pedro, Jesús le dice a Pedro: Pedro, tú actúas de manera ágape conmigo. Y Pedro le dice: no, yo solamente puedo hacer contigo filos. Es decir, no puedo llegar al amor que tú tienes para conmigo. Pero desde luego, como el amor de Dios es incondicional,
Si yo hubiera sido Jesús, le digo, Pedro, tú haces ágape conmigo. Y dice, no, yo solamente quiero que te chavaste. Conmigo no cuentes más. ¿Verdad? Esa es nuestra reacción humana. El amor de Dios es inmutable. Y aun cuando Pedro le está diciendo, no puedo llegar a ese nivel, Jesús le dice, pastorea mis ovejas. Señor. Eso es un golpe al hígado. ¡Qué amor incondicional! Te estoy diciendo que no llego a ti, a tu nivel, y tú todavía me estás restaurando. Pedro, puedes llegar a amarme de manera ágape. Y Pedro, con la misma honestidad, se acaba de vivir la experiencia de frustración más grande. Le dice, no llego ahí. Solo puedo llegar al filos. Es decir, te amo como a un amigo, pero no al nivel que tú me amas. Y el amor incondicional de Dios le dice, ¿sabes algo? Pastorea mis corderos. Vuelve de nuevo Jesús y le dice a Pedro, Pedro, mira a ver ahora, puedes llegar a este nivel de amor ágape. Pedro, mire, Pedro es un hombre honesto. Y yo creo que en la experiencia de la vida cristiana es mejor ser honesto que aparentar. No puedo, llego hasta el filos. Pero tú sabes que estoy dando el máximo. Tú sabes que estoy intentando llegar. Y Jesús vuelve de nuevo y le da la encomienda del pastorado. ¿Qué es lo que plantea entonces el apóstol San Pablo cuando dice que el fruto del Espíritu es amor? Mira, el fruto del Espíritu es benevolencia invencible. Cualquiera de nosotros bueno, no se lo pregunte porque mejor es que no lo pregunte. Usted le pregunta en el día del amor a su cónyuge, tú me amas, y dice, bueno, más o menos. Ahora, ¿cuál es el amor que Dios quiere que tengamos para nuestros semejantes, para la gente que está en nuestro entorno? ¿Cuál es el amor? Es el estorge. Es el amor que se traduce ágape hacia Dios. ¿Y estorge a quién? Al prójimo. Y Juan lo dice con perfecta claridad. Si tú no puedes amar, estorge a tu hermano, no puedes decir que amas ágape a Dios. Ahora, fíjese que la actitud que corresponde al ser humano es la de un amor absoluto hacia Dios. Pero a la vez que se ama a Dios de forma absoluta, la misma Escritura demanda que también tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos. Así que la Biblia no ofrece una definición teórica del amor, sino lo que ofrece es una definición de acción del amor. Porque el movimiento se demuestra que andando. El amor no es tanto un sentimiento, el amor estorge, no es tanto un sentimiento. El amor eros es un sentimiento. Por eso ustedes que se quieren hoy. Y después dejan de quererse. Porque el amor eros es un sentimiento que va y que viene. Pero el estorge no. El estorge es benevolencia invencible. Es permanente. Es un acto de la voluntad racional. Y usted dirá, ¿cómo? Sí, es un acto de la voluntad. Muchas gracias, muy amable. Ustedes son expertos en hacerme sentir mal a mí. Que Dios me lo cuide.
A la gente que nos ve por internet me están mandando ya a terminar. Termino con esto y seguimos el martes que viene. Pero yo quiero terminar con esto sí. Óigame bien. El amor Storge, no es un sentimiento. Es un acto de la voluntad. Donde yo decido amarte. ¿Se acuerdan del testimonio de David Wilkerson cuando llegó donde Nicky Cruz? Y Nicky Cruz sacó la mano y le dio una bofetada en el rostro. Y le dijo, ¿y ahora me amas? Le dice, Nicky, aún si me picaras en pedazos, cada pedazo de mi cuerpo te seguiría gritando que te amo. Es una decisión de la voluntad. O sea, yo no puedo pedirle a Dios, ay Dios mío, dame amor para Dávila. Bueno, Dios me va a decir, tienes al Espíritu Santo dentro de ti, el fruto del Espíritu está en ti, así que ámalo. ¿Ves? De eso es que se trata, de eso es que se trata. El Espíritu Santo nos capacita para ese amor. Y lo vamos a ver en unos minutos el martes que viene, antes de entrar al otro fruto. Porque yo quiero que lo tengamos claro. Para cuando lleguemos al área de los dones, entonces ustedes me ayuden con lo que van a venir a preguntas, comentarios. Adelante. Johnny también. Eso es. Tú estás saludando a Romy, yo creía que era eso. Está bien, adelante. Ok. La Biblia habla en el libro de Gálatas acerca de los frutos del Espíritu, que son los que definen la santidad en nuestras vidas. Pero hay muchas iglesias pentecostales que piensan que la santidad no solamente está en los frutos del Espíritu, sino en nuestra forma de vestir y en otras cosas. ¿Podría abundar de eso? Sí. Eso adviene, obviamente, como resultado de unos pasajes bíblicos donde la iglesia empezó a requerirle, sobre todo a la mujer griega, que no se convirtiera en símbolo sexual de los hombres, porque los griegos agarraban a su esposa y la convertían en un objeto sexual. No valía por ser mujer, valía por ser objeto sexual. Entonces la adornaban, la vestían, la peinaban, le ponían un montón de oro y de prendas, porque el orgullo de ese hombre era salir a la calle con ella y que todo el mundo la viera como el que brilla el carro y sale a la calle. Entonces la iglesia entendió que esa no es la función de la mujer y dice, no, que vuestro ornamento no sea el externo. De hecho, un peinado en tiempos de Pablo de una mujer costaba el salario de una mujer de todo un año. El día que una mujer gaste su salario de un año en el beauty parlor en un día, ese día yo voy a predicar en contra del arreglo de la mujer. Porque no es justo que una mujer gaste el salario de un año en un peinado. Pero de eso es que se trata. De eso es que se trata. Ahora, es obvio que el hombre cristiano y la mujer cristiana debe saber cómo vestir. Y debe vestir apropiadamente. Y no es lo... O sea, yo no voy a ir a la playa engabanado. ¿Verdad? Pero no voy a venir a la iglesia en traje de baño. Pero es una cuestión de la conciencia y de cada creyente. Adelante. Sí, algo interesante que usted comentó fue sobre el monje del siglo VI que, porque le dio un pensamiento malo, fue y se tiró en los espinos, en los carros, etcétera, etcétera. Y quizás mucha gente rápido piensa en la iglesia tradicional, donde algunas personas en su fe empiezan a darse latigazos, empiezan a subir por los escalones de la catedral, etcétera, etcétera. No obstante, haciendo quizás una reflexión para acá, que quizás en el mundo evangélico no nos autoflagelamos corporalmente,
pero sí nos autoflagelamos espiritualmente y nos autoflagelamos psicológicamente, porque muchas veces tenemos una visión de Dios que se parece más al Dios de Al-Qaeda que al Dios de la Biblia. Ahora, también comento sobre los hermanos africanos que muchas veces tienen la manita de azabache, como se llame, para espantar los malos espíritus, y que muchas veces eso es parte ya de su genética espiritual, por así decirlo. Pero también nosotros en Puerto Rico, todavía aquellos que fuimos criados en una religión quizás con una visión rigurosa de Dios, un Dios que es más terrorista que un Dios amor, muchas veces, a pesar de que sabemos que Dios es amor, que Dios nos ama, que Dios nos perdona, volvemos a tener la misma visión de Dios, un Dios que es un Dios terrorista, un Dios que es el Dios de Al-Qaeda, y que básicamente tenemos que estar luchando contra esto todas nuestras vidas hasta llegar a la plenitud de Cristo y comprender que Dios es amor sobre todas las cosas. Amén. Amén. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna pregunta? Con mucho gusto. Ajá, adelante. El hombre de Venezuela. Ya que llegue el micrófono, que si no me regañan. Aleluya. Sí. Mire, hermano, cuando usted habla de la conciencia, ¿verdad? Que yo tengo que hacer conciencia juntamente con el Espíritu Santo para que obremos ambos para crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor, a la estatura de Jesús, ¿no? Entonces, yo a veces me pregunto, entonces yo tengo que tener conciencia de esa palabra que me renueva en ese conocimiento, ¿verdad? En ese conocimiento, para entonces poder echar mano de las herramientas que el Espíritu Santo me da para cooperar. Pero por eso yo tengo que entender que Dios está trabajando con la nueva criatura. Claro que sí. No está trabajando con Paul Fericelli el viejo, porque Paul Fericelli el viejo fue crucificado, sepultado, pero murió. Entonces está trabajando con esa nueva criatura que está en ti, y por cierto, pasamos por nuestra niñez espiritual donde muchachos en Cristo dentro de la iglesia se comportan tan igual como un mundano, como un hombre que no ha conocido, una mujer que no ha conocido a Dios, pero eso le corresponde al Señor decirlo, ¿no? Entonces creo que debemos de crecer en la oración que Pablo decía, de que Dios nos dé, ¿verdad?, espíritu de sabiduría y de conocimiento, para entonces hacer conciencia y trabajar juntamente en esa nueva vida que nos ha dado a ser mejores cada día en la fe en el Señor. ¿Conoce la historia de los 3 monjes y el sabio judío? ¿Ah? ¿La conocen? Parece que el único que estaba escuchando es cuando yo prediqué frente a tú, ¿sabes? Los demás estaban durmiendo. Mira, había 3 monjes que estaban muy preocupados porque nadie iba a su iglesia. A la hora de la misa nadie llegaba a su iglesia. Y ellos, pues, obviamente, tenían el compromiso de dar la misa, pero la daban ellos 3 solos. Nadie iba a la iglesia. Un buen día se sentaron a discutir el asunto, a ver de qué manera ellos podían lograr que la gente viniera a la iglesia. Y uno de ellos pensó buscar a alguien que les aconsejara, dado que ellos no habían podido bregar con el problema. Finalmente, entre ellos, uno dijo: mira, en el pueblo hay un judío que dicen que es sabio. ¿Por qué no vamos donde él? Y le preguntamos a ver cómo él nos puede ayudar. Entonces fueron los 3 monjes donde el sabio judío, y el sabio judío se sorprendió cuando los vio a ellos con su indumentaria. Dice: no, es que venimos aquí para ver si usted nos puede ayudar algo con respecto a nuestra fe.
Pero él se asombra y dice, es que yo soy judío, yo no sé nada del cristianismo y no sé nada, yo no sé absolutamente nada de la fe de ustedes. Dice, no, pero por lo menos si usted nos puede ayudar, porque es que la gente no va a nuestra iglesia, a nuestra misa, y nosotros quisiéramos que la gente vaya, y tal vez usted nos puede decir, es que no los puedo ayudar porque yo no sé absolutamente nada de la fe. Así es que ante el tranque del sabio, ellos se levantaron para irse, y cuando ya estaban a la puerta para salir, el sabio judío dice, bueno, se me ocurre decirles algo. Dice, ¿qué? Dice, uno de ustedes tres es el Cristo. Entonces, ellos se miraron y definitivamente no saben. Porque que uno de nosotros tres no sabe, él no sabe. Pero se fueron, llegaron al anochecer a su dormitorio y cada cual se fue a su cuarto. Y allá cada uno independientemente empezó a preguntarse, ¿y si el monje tiene razón? ¿Y si este sabio nos está diciendo la verdad? ¿Y si yo soy el Cristo? Ah, pero si yo soy el Cristo, yo debo dar los buenos días por la mañana. Yo debo ser más amable con la gente. Yo debo ser más tierno con la congregación. Si yo soy el Cristo, yo debo ser más responsable con la gente que asiste a la iglesia. Y así cada uno en su cuarto empezó a hacer su reflexión partiendo de la premisa de que probablemente el sabio tenía razón. Uno de ellos era el Cristo y cada uno de ellos pensaba que él era el Cristo. Al otro día se levantaron por la mañana, independientemente, los tres se fueron al pueblo y los tres se comportaron como si fuera el Cristo. El domingo tenían la iglesia llena. La moraleja, si dejamos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros para que como resultado de su acción se pueda formar Cristo en nosotros, entonces nosotros seremos dignos representantes del Señor. Nos ponemos en pie, oramos.